Los amados castigados. Este sermón fue predicado la mañana del domingo 22 de noviembre de 1857 por Carlos Haddon Spurgeon en The Music Hall, Royal Surrey Gardens. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19. Los tratos de Dios hacia los hijos de los hombres siempre han desconcertado a los sabios de la tierra que han tratado de comprenderlos. Aparte de la revelación de Dios, los tratos de Jehová hacia sus criaturas en este mundo parecen ser completamente inexplicables. ¿Quién puede entender cómo es que los malvados prosperan y tienen un gran poder? El impío florece como un laurel verde. He aquí junto al río echa sus raíces, no conoce el año de la sequía, su hoja no se marchita, y su fruto no cae a destiempo. Y aquí estos son los impíos que florecen en el mundo. Están llenos de riquezas, amontonan oro como polvo, dejan el resto de sus bienes a sus hijos, añaden campo a campo y hectárea a hectárea y se convierten en los príncipes de la tierra. Por otro lado, mira cómo los justos son abatidos. Cuántas veces la virtud se viste con los harapos de la pobreza, con cuánta frecuencia se hace sufrir de hambre, de sed y de desnudez al espíritu más piadoso. A veces hemos oído decir al cristiano cuando ha contemplado estas cosas: ciertamente en vano he servido a Dios, en vano me he castigado todas las mañanas y afligido mi alma con ayunos, porque aquí Dios me ha derribado y levanta al pecador. ¿Cómo puede ser esto? Los sabios de los paganos no pudieron responder a esta pregunta y por lo tanto adoptaron el recurso de cortar el nudo gordiano. No podemos decir cómo es. Podrían haber dicho, por lo tanto, volaron hacia el hecho mismo y lo negaron. El hombre que prospera es favorecido por los dioses. El hombre que no tiene éxito es detestable al Altísimo. Así dijeron los paganos y no sabían nada mejor. Los más ilustrados del este que hablaron con Job en los días de su aflicción avanzaron poco. Creían que todos los que servían a Dios tendrían un cerco alrededor de ellos. Dios multiplicaría su riqueza y aumentaría su felicidad. Vieron en la aflicción de Job una cierta señal de que era un hipócrita y por eso Dios había apagado su vela y apagado su luz en la oscuridad. Y por desgracia incluso los cristianos han caído en el mismo error. Se han inclinado a pensar que si Dios levanta a un hombre debe haber alguna excelencia en él. Y si él castiga y aflige, generalmente se les hace pensar que debe ser una exhibición de la ira de Dios. Ahora escucha el texto y el enigma está resuelto. Escucha las palabras de Jesús hablando con su siervo Juan y todo el misterio se desentraña. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El hecho es que este mundo no es el lugar del castigo. De vez en cuando puede haber juicios eminentes, pero como regla, Dios en el estado actual no castiga completamente a ningún hombre por el pecado. Él permite que los impíos continúen en su maldad, arroja las riendas sobre sus cuellos. Él les permite seguir desenfrenados en sus lujurias. Puede haber algunos controles de conciencia, pero estos son más bien como advertencias que como castigos, y por otro lado abate al cristiano. Da las mayores aflicciones a los más piadosos. Quizá Él hace rodar más olas de angustia sobre el pecho del cristiano más santificado que sobre el corazón de cualquier otro hombre viviente. Entonces, debemos recordar que como este mundo no es el lugar del castigo, debemos esperar el castigo y la recompensa en el mundo venidero, y debemos creer que la única razón entonces, en el amor te corrijo, tu oro para refinar, para hacerte al fin brillar a mi semejanza. Trataré esta mañana de notar primero qué es lo que Dios corrige en sus hijos, en segundo lugar por qué Dios los corrige, y en tercer lugar cuál es nuestro consuelo cuando estamos trabajando bajo las reprensiones y correcciones de nuestro Dios. Nuestro consuelo debe ser el hecho de que Él nos ama, incluso entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo. Primero pues, amados, ¿qué hay en el cristiano que Dios reprende? Uno de los artículos de la Iglesia de Inglaterra dice con verdad que, naturalmente, el hombre está muy alejado de la justicia original y es por su propia naturaleza inclinado al mal, de modo que la carne siempre tiene deseos contrarios al espíritu, y por lo tanto en cada persona nacida en este mundo, esta persona merece la ira y condenación de Dios, y esta infección de la naturaleza sí permanece, sí, en los que se regeneran, por lo cual la lujuria de la carne, llamada por el griego fonema sarcos, de la cual algunos exponen la sabiduría, algunos la sensibilidad, la sensualidad, algunos el afecto, algunos el deseo de la carne,
no está sujeta a la ley de Dios, y aunque no hay condenación para los que creen y son bautizados, sin embargo el apóstol sí confiesa que la concupiscencia y la lujuria tienen por sí misma la naturaleza del pecado, y debido a que el mal permanece en el regenerado, existe la necesidad de que ese mal sea reprendido, sí, y una necesidad de que cuando esa reprensión no sea suficiente, Dios vaya a medidas más severas y después de haber fallado en sus reprensiones, adopte el recurso del castigo. Yo reprendo y castigo. Por lo tanto, Dios ha provisto los medios para el castigo y la reprensión de su pueblo. A veces Dios reprende a sus hijos bajo el ministerio. El ministro del Evangelio no debe ser siempre un ministro de consolación. El mismo Espíritu que es el Consolador es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y el mismo ministro que ha de ser como el ángel de Dios para nuestras almas, pronunciando dulces palabras llenas de miel, ha de ser a veces la vara de Dios. Y ya, amados, ¿cuántas veces bajo el ministerio debimos haber sido controlados cuando no lo fuimos? Quizás las palabras del ministro fueron muy contundentes y fueron pronunciadas con verdadero fervor y se aplicaron a nuestro caso, pero ¡ay! Cerramos nuestros oídos a ellas y las aplicamos a nuestro hermano en lugar de a nosotros mismos. A menudo me he maravillado cuando he estado predicando. He pensado que he descrito los casos de algunos de mis miembros más destacados. He marcado en ellos muchos pecados y como fiel pastor de Cristo no he rehuido pintar su caso en el púlpito para que recibieran una merecida reprensión. Pero me maravilló cuando les hablé después, que me dieron las gracias por lo que dije, porque lo consideraron tan aplicable a otro hermano en la iglesia, mientras que yo lo había pensado completamente para ellos, y como pensé, hizo tan precisa la descripción y la expuso en todos sus pequeños detalles que debe haber sido recibida por ellos. Pero por desgracia mis amigos saben que nos sentamos bajo el sonido de la palabra y rara vez pensamos cuánto nos pertenece, especialmente si tenemos un cargo en la iglesia. Es difícil para un ministro cuando está escuchando predicar a un hermano ministro pensar que puede ser que tenga una palabra de reprensión para él. Si es exaltado al oficio de anciano o diácono, a veces crece con ese oficio una insensibilidad a la palabra cuando se habla a sí mismo, y el hombre en el oficio tiende a pensar en los cientos de personas a las que se les puede aplicar y en las multitudes de los niños sin gracia, a quienes tal palabra viene a su debido tiempo. Sí, amigos, si tan solo escucháramos más las reprensiones de Dios en el ministerio, escucháramos más su palabra cuando nos habla cada sábado, podríamos ahorrarnos muchas correcciones, porque no somos corregidos hasta que hayamos despreciado reprensiones y después de haberlas rechazado entonces sale la vara. A veces nuevamente Dios reprende a sus hijos en la conciencia sin ningún medio visible. Ustedes que son el pueblo de Dios reconocerán que hay ciertos momentos en que aparentemente sin ningún instrumento su pecho es recordado. Tu alma está batida dentro de ti y tu espíritu está muy afligido. Dios el Espíritu Santo está él mismo haciendo la inquisición por el pecado. Él está buscando en Jerusalén con velas. Te está castigando tanto porque estás asentado sobre tus heces. Si miras a tu alrededor no hay nada que pueda hacer que tu espíritu se hunda. La familia no está enferma, tu negocio prospera, tu cuerpo goza de buena salud. ¿Por qué entonces este hundimiento de espíritu? Quizá no eres consciente en ese momento de haber cometido ningún acto grave de pecado. Sin embargo, esta oscura depresión continua y al final descubres que habías estado viviendo en un pecado que no conocías, algún pecado de ignorancia oculto y sin ser percibido, y por lo tanto Dios te quitó el gozo de su salvación hasta que hubiste escudriñado tu corazón y descubierto dónde estaba el mal. Tenemos muchas razones para bendecir a Dios, porque a veces adopta esta manera de reprendernos antes de castigarnos. En otras temporadas la reprimenda es bastante indirecta. ¿Con qué frecuencia me he encontrado con una reprensión donde nunca tuvo la intención de hacerlo? Pero Dios anuló la circunstancia para bien. ¿Alguna vez has sido reprendido por un niño? El pequeño charlatán inocente pronunció algo sin darse cuenta de que te hirió en el corazón y manifestó tu pecado. Caminaste por la calle tal vez y escuchaste a un hombre maldecir, y tal vez le vino a la mente el pensamiento cuán poco estoy haciendo por recuperar a los que están abandonados, y así la misma vista del pecado os acusó de negligencia, y el mismo oír del mal fue acusado por Dios para convenceros de otro mal. Oh, si mantuviéramos los ojos abiertos, no hay un buey en el prado ni un gorrión en el árbol que no sugiera a veces una reprensión.
No hay una estrella en la medianoche, no hay un rayo en el mediodía que nos sugiera algún mal que está escondido en nuestros corazones y nos lleva a investigar nuestro hombre interior. Si estuviéramos despiertos a los suaves susurros de Jehová, reprensiones, sabes que nuestro Salvador usó cosas pequeñas para reprender a sus discípulos. Él dijo: considerad los lirios del campo como crecen, mirad las aves del cielo como son alimentadas. Entonces hizo que los lirios y los cuervos hablaran a sus discípulos para reprender su descontento. La tierra está llena de monitores. Todo lo que necesitamos son oídos para escuchar. Sin embargo, cuando todas estas reprensiones fallan, Dios procede de la reprensión a la corrección. Él no siempre regañará, pero si sus reprensiones no son atendidas, entonces Él toma la vara y la usa. No necesito decirles cómo es que Dios usa la vara, hermanos míos. A todos ustedes os ha hecho estremeceros con Él. A veces os ha golpeado en vuestras personas, a veces en vuestras familias, frecuentemente en vuestros bienes, muchas veces en vuestras perspectivas. Él te ha herido en tu amigo más cercano y querido, o peor aún, puede ser que te haya dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para bofetearte. Pero todos ustedes entienden, si saben algo de la vida de un cristiano, lo que es la vara y la vara del pacto, y lo que es ser corregido por Dios. Permítame en particularizar por unos minutos qué es lo que Dios corrige en nosotros. Con mucha frecuencia Dios corrige el afecto desordenado. Está bien que amemos a nuestros familiares, está mal que los amemos más que a Dios. Quizás ustedes mismos sean hoy culpables de este pecado. De todos modos, amados, la mayoría de nosotros podemos sentirnos cómodos cuando nos detengamos en este punto. ¿No tenemos algún favorecido, tal vez el compañero de nuestro corazón, o el retoño de nuestro pecho más querido para nosotros que la vida misma? ¿No tengo aquí algún hombre cuya vida está ligada a la vida del muchacho, su hijo? ¿Alguna madre cuya alma entera está unida al alma de su bebé? ¿Sería la pérdida de la vida? ¿O hay muchos de nosotros que somos culpables de afecto excesivo hacia las relaciones? Tenga en cuenta que Dios nos reprenderá por eso. A veces Él nos reprenderá por medio del ministro. Si eso no es suficiente, Él nos reprenderá enviando enfermedades o dolencias a aquellas mismas personas en las que hemos puesto nuestros corazones. Y si eso no nos reprende y si no tenemos celo por arrepentirnos, Él nos castigará. La enfermedad aún será hasta la muerte. La enfermedad estallará con una violencia más espantosa, y con lo que hemos hecho, nuestro ídolo será herido y se convertirá en comida de gusanos. Nunca hubo un ídolo que Dios no haya sacado o no quiera sacar de su lugar. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y si ponemos a alguien por bueno y excelente que sea su carácter y por merecedor de nuestro afecto, en el trono de Dios, Dios clamará abajo, y tendremos que derramar muchas lágrimas. Pero si no lo hubiéramos hecho así, podríamos haber conservado el tesoro y haberlo disfrutado mucho mejor sin haberlo perdido. Pero otros hombres son más bajos que esto. Uno puede fácilmente pasar por alto la falta de dar demasiada importancia a los hijos, la esposa y los amigos, aunque sea muy grave a los ojos de Dios, pero hay algunos que son demasiado sórdidos para amar la carne y la sangre, aman la suciedad, la mera tierra sucia, el oro amarillo, es aquello en lo que pusieron sus corazones, su bolsa nos dicen es escoria, pero cuando venimos a tomar algo de él encontramos que no creen que sea así. Oh, dijo un hombre una vez, si quiero una suscripción de mi Señor debe llegar a mi corazón y luego llegará a mi bolsa. Sí, dije, no tengo ninguna duda de que lo haré, porque creo que es allí donde está su bolsa y no estaré muy lejos de ella. ¿Cuántos hay que se dicen cristianos que hacen de sus riquezas un Dios, su parque, su mansión, su hacienda, sus almacenes, sus grandes libros de contabilidad, sus muchos empleados, su negocio en expansión, o si no, su oportunidad de jubilarse, su dinero en el 3%? Todas estas cosas son sus ídolos y sus dioses, y las llevamos a nuestras iglesias y el mundo no las critica. Son hombres prudentes, conoces a muchos de ellos, son gente muy respetable, ocupan muchos puestos respetables y son muy prudentes, pero el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, está en sus corazones demasiado claramente para ser negado. Todo el mundo puede verlo, aunque quizás no lo vean ellos mismos. La codicia, que es idolatría, reina mucho en la iglesia del Dios vivo. Bueno, fíjate, Dios te castigará por eso. El que ama las riquezas entre el pueblo de Dios será primero reprendido por ello, como yo lo reprendo hoy, y si esa reprensión no es tomada, habrá un castigo dado. Puede ser que el oro se derrita como el copo de nieve ante el sol, o si se conserva se dirá tu oro y tu plata están podridos. La polilla devorará tus vestidos y destruirá tu gloria. De lo contrario, el Señor traerá flaqueza en sus almas
en sus almas y los hará descender a sus tumbas con pocos honores sobre sus cabezas y con poco consuelo en sus corazones, porque amaban su oro más que a su Dios y apreciaban más a las riquezas terrenales que a las riquezas que son eternas. Pero este no es el único pecado. Todos estamos sujetos a otro crimen que Dios aborrece en extremo. Es el pecado del orgullo. Si el Señor nos da un poco de consuelo, crecemos tanto que apenas sabemos qué hacer con nosotros mismos. Como Jesurún en la antigüedad, de quien se dice, Jesurún engordó y tiró coces. Disfrutemos por un poco de tiempo la plena seguridad de la fe, susurra el engreimiento. Retendrás el sabor de esto todos tus días. Y no hay un susurro sino algo aún más débil que eso. No tienes necesidad de depender de la influencia del Espíritu Santo ahora. Mira en qué gran hombre te has convertido. Te has convertido en una de las personas más valiosas del Señor. Eres un Sansón. Puedes derribar las mismas puertas del infierno y no temer. No tienes necesidad de clamar, Señor, ten piedad de mí. En otras ocasiones toma un giro diferente. Él nos da misericordias temporales y luego presumiblemente decimos, mi montaña se mantiene firme. Nunca seré movido. Nos encontramos con los santos pobres y empezamos a enseñorearnos de ellos como si fuéramos algo y ellos nada. Encontramos a algunos en problemas, no tenemos simpatía por ellos, somos bruscos y francos con ellos cuando les hablamos de sus problemas. Sí, incluso somos salvajes y crueles con ellos. Nos encontramos con algunos que están profundamente angustiados y pusilánimes. También empezamos a olvidar cuando éramos pusilánimes y como ellos no pueden correr tan rápido como nosotros, corremos mucho más adelante y nos damos la vuelta y los miramos, los llamamos perezosos y decimos que son ociosos y perezosos. Y tal vez incluso en el púlpito, si somos predicadores tenemos palabras duras para decir contra aquellos que no están tan avanzados como nosotros. Bueno, fíjense, nunca hubo un santo que se enorgulleciera de sus finas plumas que el Señor nos las arrancara poco a poco. Nunca hubo un ángel que tuviera orgullo en su corazón, pero perdió sus alas y cayó en la Gehenna como lo hicieron Satanás y sus ángeles caídos. Y nunca habrá un santo que se entregue a la vanidad, el orgullo y la confianza en sí mismo, sin que el Señor estropee su gloria y pisotee sus honores en el lodo, y lo haga clamar una vez más, Señor, ten piedad de mí, que soy el más pequeño de todos los santos y el más grande de los pecadores. Otro pecado que Dios reprende es la pereza. Ahora no necesito detenerme a imaginar eso. ¿Cuántos de ustedes son los mejores especímenes de perezosos que se pueden descubrir? No quiero decir en un sentido de negocios, porque no sois perezosos en los negocios, sino con respecto a las cosas de Dios y la causa de la verdad. Vaya, 9 de cada 10 de todos los profesores de religión, me atrevo a afirmar, están tan llenos de pereza como pueden estar. Tomen nuestras iglesias por todas partes, y no hay una corporación en el mundo, por corrupta que sea, que esté menos atenta a su interés declarado que la Iglesia de Cristo. Ciertamente hay muchas sociedades y establecimientos en el mundo que merecen mucha culpa por no atender a los intereses que deberían promover. Pero sí creo que la Iglesia de Dios es la mayor culpable de todas. Ella dice que es la predicadora del Evangelio de los pobres. ¿Se lo predica? Sí, aquí y allá de vez en cuando hay un esfuerzo espasmódico, pero ¿cuántos hay que tienen lenguas para hablar y la capacidad de pronunciar la palabra de Dios, que están contentos de estar quietos? Ella profesa ser la educadora de los ignorantes y lo es en cierta medida. Hay muchos de ustedes que no tienen por qué estar aquí esta mañana. Deberían haber estado enseñando en la escuela sabática o instruyendo a los jóvenes y enseñando a otros. No tienes necesidad de maestros en este momento. Has aprendido la verdad y deberías haberla enseñado a otras personas. La iglesia profesa que aún debe proyectar la luz del Evangelio en todo el mundo. Ella hace un poco en la empresa misionera, pero ¡ay, qué poco! Cuán pequeño, qué poco comparado con lo que su maestro hizo por ella y los reclamos de Jesús sobre ella. Somos un conjunto vago. Fíjate en la iglesia en general. Estamos tan ociosos como podemos estar y tenemos necesidad de tener algunos tiempos de azotes de persecución para azotarnos un poco más de fervor y celo. Damos gracias a Dios que este no es tanto el caso ahora como lo era hace 12 meses. Esperamos que la iglesia progrese en su celo, porque si no ella como un todo y cada uno de nosotros como miembros, seremos reprendidos primero, y si no aceptamos la reprensión, seremos castigados después por este nuestro gran pecado. No tengo tiempo para entrar en todas las otras razones por las cuales Dios reprenderá y disciplinará. Baste decir que cada pecado tiene una ramita en la vara de Dios apropiada para sí mismo. Baste decir que en la mano de Dios hay castigos para cada transgresión en particular,
Y es muy singular notar cómo en la historia bíblica casi todos los santos han sido castigados por el pecado que han cometido, por el pecado mismo que cae sobre su propia cabeza. La transgresión ha sido primero un placer y después un flagelo. El descarriado de corazón se llenará de sus propios caminos, y ese es el castigo más severo en todo el mundo. Así he tratado de explicar el primer punto, es que Dios reprende y disciplina. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué Dios reprende y disciplina? Pues dice alguien, Dios reprende a sus hijos porque son sus hijos, y los castiga porque son sus hijos. Bueno, no voy a llegar al extremo de decir que es falso, pero voy a llegar al extremo de decir que no es cierto. Si alguno dijere al padre, después de haber castigado a su hijo, ¿por qué has castigado al hijo?, él no diría que es porque yo soy su padre. Es cierto en un sentido, pero diría, he castigado al niño porque ha hecho mal. La razón principal por la que había castigado a su hijo no sería que él fuera su padre, sino que la causa absoluta sería, lo he castigado porque ha hecho mal, porque quiero corregirlo por eso para que no lo haga otra vez. Ahora Dios, cuando Él castiga a sus hijos, nunca lo hace de manera absoluta, porque Él es el Padre de ellos, pero lo hace por una sabia razón. Él tiene alguna otra razón además de su paternidad. Al mismo tiempo, una razón por la cual Dios aflige a sus hijos y no a otros es porque Él es su Padre. Si fueras a casa hoy y vieras una docena de niños en las calles arrojando piedras y rompiendo ventanas, es muy probable que los persigas a todos. Pero si hay un niño que recibiera un dulce golpe en la cabeza, sería el tuyo, porque dirías, ¿qué estás haciendo, Juan? ¿Qué asunto tienes aquí? Quizás no esté justificado entrometerse con los demás, dejaría que sus propios padres los atendieran, pero como era su padre intentarías que lo recordara. Ciertos castigos especiales son infligidos a los hijos de Dios porque son sus hijos, pero no es porque sean sus hijos que Él los castiga en un momento dado, sino porque han estado haciendo algo malo. Ahora bien, si estáis bajo castigo, dejad que esta verdad os sea cierta. ¿Son pequeños para ti los consuelos de Dios? ¿Hay algún pecado secreto dentro de ti? ¿Eres disciplinado en tu negocio? Entonces, ¿qué pecado has cometido? ¿Estás abatido en tu espíritu? Entonces, ¿qué transgresión te ha traído esto? Recuerda, no es justo decir estoy castigado porque soy su hijo. La forma correcta de decirlo es soy su hijo y por lo tanto cuando me castiga tiene una razón para ello. Ahora, ¿qué es? Te ayudaré a juzgar. A veces Dios nos disciplina y aflige para prevenir el pecado. Él ve que el embrión de la lujuria está en nuestros corazones. Él ve que ese pequeño huevo de maldad está comenzando a eclosionar y a producir pecado. Y Él viene y lo aplasta de inmediato, corta el pecado de raíz. No podemos decir de cuánta culpa se han salvado los cristianos por sus aflicciones. Estamos corriendo locamente hacia nuestra destrucción y luego una oscura aparición de problemas viene y se extiende por el camino y con gran miedo volamos de regreso atónitos. Nos preguntamos ¿por qué este problema? O si supiéramos el diluvio en el que nos precipitamos, solo deberíamos decir Señor, te agradezco que por medio de ese terrible problema me salvaste de un pecado que habría sido mucho más problemático e infinitamente más peligroso. En otras ocasiones Dios nos castiga por pecados ya cometidos. Tal vez los hayamos olvidado, pero Dios no lo ha hecho. Pienso que a veces transcurren años entre un pecado y el castigo por él. Los pecados de nuestra juventud sean castigados en nuestra gris vejez. Las transgresiones que cometisteis hace 20 años, lo que habéis envejecido que hoy mismo se encuentra en vuestros huesos. Dios castiga a sus hijos, pero a veces pasa por alto la vara. El tiempo no sería oportuno quizás. Todavía no son lo suficientemente fuertes para soportarlo, por lo que deja su vara y dice, tan seguro como que es mi hijo, aunque dejé la vara, lo haré sufrir por eso, para que finalmente pueda liberarlo de su pecado y hacerlo semejante a mí. Pero fijaos, pueblo de Dios, en todos estos castigos por el pecado no hay castigo. Cuando Dios te castiga, no castiga como lo hace un juez, pero Él castiga como un padre. Cuando Él impone la vara con muchos golpes y golpes fuertes, no hay un solo pensamiento de ira en su corazón, no hay una sola mirada de disgusto en sus ojos. Lo dice todo por tu bien. Sus golpes más fuertes son tanto muestras de su afecto como sus caricias más dulces. Él no tiene otro motivo que tu beneficio y su propia gloria. Ten buen ánimo, entonces, si estas son las razones, pero tengan cuidado de cumplir el mandato. Sé pues celoso y arrepiéntete. Leí en un viejo autor puritano el otro día una cifra muy bonita. Él dice, un viento fuerte no es tan favorable para un barco cuando es completamente favorable como un viento lateral. Es extraño, dice él, que cuando el viento sopla en una dirección exacta para empujar un barco hacia el puerto,
no se acercará tan bien como si tuviera un viento cruzado de costado. Y lo explica así. Dicen los marineros que cuando el viento sopla justo detrás solo llena una parte de las velas y no puede alcanzar las velas que están delante, porque la vela hinchada con el viento impide que el viento llegue a las que están más adelante. Pero cuando el viento barre de lado, entonces todas las velas están llenas y es impulsada rápidamente en su curso con toda la fuerza del viento. Ah, dice el viejo puritano, no hay nada como un viento lateral para llevar al pueblo de Dios al cielo. Un viento favorable solo llena una parte de sus velas. Es decir, llena su alegría, llena su deleite, pero dice él, el viento lateral los llena a todos, llena su cautela, llena su oración, llena cada parte del hombre espiritual y así el barco avanza velozmente hacia su puerto. Es con este designio que Dios envía la aflicción para castigarnos a causa de nuestras transgresiones. Y ahora debo concluir señalando, ¿cuál es nuestro consuelo cuando Dios nos reprende y nos corrige? Nuestro gran consuelo es que Él todavía nos ama. Oh, qué cosa preciosa es la fe cuando somos capaces de creer en nuestro Dios, y luego qué fácil es soportar y superar todos los problemas. Escucha al viejo en la buhardilla con un mendrugo de pan y un vaso de agua fría. La enfermedad lo ha confinado estos años dentro de esta estrecha habitación. Es demasiado pobre para mantener un asistente. Una mujer entra a verlo por la mañana y por la tarde, y allí se sienta en las profundidades de la pobreza, y supondrás que se sienta y gime. No, hermanos, a veces puede gemir cuando el cuerpo está débil, pero por lo general se sienta y canta. Un visitante sube la escalera chirriante de esa vieja casa donde los seres humanos apenas deberían poder vivir. Cuando entra en esa pobre habitación estrecha que es más adecuada para acomodar a los cerdos que a los hombres, se sienta en esa silla sin fondo y cuando se ha sentado en cuclillas lo mejor que puede sobre los 4 travesaños comienza a hablarle y lo encuentra lleno del cielo. Oh Señor, dice, mi Dios es muy bondadoso conmigo, que está apoyado en almohadas y lleno de dolor en cada miembro de su cuerpo, pero dice bendito sea su nombre, no me ha dejado. Oh Señor, he disfrutado de más paz y felicidad en esta habitación de la cual no he salido en años. El caso que ahora estoy describiendo es real. He disfrutado aquí de más felicidad que nunca hice en toda mi vida. Mis dolores son grandes, Señor, pero no durarán mucho. Me iré a casa pronto, sí. Si estuviera aún más afligido, si tan rico consuelo se derramara en su corazón, podría soportarlo todo con una sonrisa y cantar en el horno. Ahora, Hijo de Dios, tú debes hacer lo mismo. Recuerda, todo lo que tienes que sufrir es enviado en amor. Es un trabajo duro para un niño cuando su padre lo ha estado castigando, mirar la vara como una imagen de amor. No puedes obligar a tus hijos a hacer eso, pero cuando crezcan y se conviertan en hombres y mujeres, cuán agradecidos estarán contigo entonces. Oh Padre, dice el hijo, ahora sé por qué fui tan a menudo castigado. Tenía un espíritu caliente, orgulloso. Habría sido mi ruina si no me lo hubiera sacado a latigazos. Ahora te agradezco, Padre mío, por ello. Entonces, mientras estemos aquí abajo, no somos más que niños pequeños. No podemos apreciar la vara cuando lleguemos a la mayoría de edad y entremos en nuestros estados en el paraíso. Consideraremos la vara del pacto como la mejor que la vara de Aarón, o porque florece con misericordia. Le diremos, eres lo más maravilloso de toda la lista de mis tesoros, Señor. Te doy gracias porque no me dejaste sin sufrir. De lo contrario no hubiera estado donde estoy, y lo que soy, un hijo de Dios en el paraíso. Esta semana, dice uno, sufrí una pérdida tan grave en mi negocio que temo que me quebraran por completo. Hay amor en eso. Vine aquí esta mañana, dice uno, y dejé un niño muerto en la casa querido para mi corazón. Hay amor en eso. Ese ataúd y ese sudario estarán ambos llenos de amor. Y cuando te quiten a tu hijo no será con ira. Ah, exclama otro, pero he estado muy enfermo e incluso ahora siento que no debería haberme aventurado a salir. Debo regresar a mi cama. Ah, Él hace tu cama en tu aflicción. Hay amor en cada dolor, en cada tic nervioso, en cada punzada que atraviesa los miembros hay amor. Ah, dice uno, no soy yo, pero tengo un ser querido que está enfermo. Ahí también hay amor. Haga lo que Dios haga, Él no puede hacer un acto de falta de amor hacia su pueblo. Oh Señor, eres omnipotente, puedes hacer todas las cosas, pero no puedes mentir y no puedes ser cruel con los elegidos. No, la omnipotencia puede construir 1000 mundos y llenarlos de bondades. La omnipotencia puede convertir las montañas en polvo y quemar el mar y consumir el cielo. Pero la omnipotencia no puede hacer algo sin amor hacia un creyente. Oh, ten por seguro, cristiano, una cosa dura, una cosa sin amor de parte de Dios hacia uno de su propio pueblo es completamente imposible.
Él es bondadoso contigo cuando te echa en la cárcel como cuando te lleva a un palacio. Él es tan bueno cuando envía hambre a tu casa como cuando llena tus graneros con abundancia. La única pregunta es, ¿eres su hijo? Si es así, Él te ha reprendido con afecto y hay amor en su castigo. Ya casi termino, pero no hasta que haya hecho mi última apelación. Ahora tengo que pasar del pueblo de Dios al resto de ustedes. Ah, mis lectores, hay algunos de ustedes que no tienen a Dios. No tienes a Cristo sobre quien echar tus problemas. Veo a algunos de ustedes hoy vestidos con ropas de luto. Supongo que has perdido a alguien querido para ti. Oh, tú que estás vestido de negro. ¿Es Dios tu Dios o estás de duelo ahora sin que Dios limpie cada lágrima de tu ojo? Sé que muchos de ustedes están luchando ahora en su negocio con tiempos muy duros y difíciles. ¿Puedes contarle tus problemas a Jesús o tienes que soportarlo tú mismo sin amigos ni ayuda? Muchos hombres se han vuelto locos porque no tenían a quien comunicar su dolor, y cuántos otros se han vuelto peor que locos porque cuando contaron sus penas su confianza fue traicionada. Oh, pobre espíritu de duelo, si hubieras sido como podrías haber hecho y le hubieras contado todas tus penas, él no se habría reído de ti, y él nunca lo habría dicho de nuevo. Oh, recuerdo una vez que mi joven corazón dolía en la niñez, cuando amé al Salvador por primera vez. Estaba lejos de padre y madre y de todo lo que amaba y pensé que mi alma estallaría. Yo era ujier en una escuela en un lugar donde podía encontrarme sin simpatía ni ayuda. Bueno, fui a mi habitación y conté mis pequeñas penas a los oídos de Jesús. Fueron grandes penas para mí entonces, aunque ahora no son nada. Cuando las susurré de rodillas al oído de aquel que me había amado con su amor eterno, oh, fue tan dulce que nadie puede decirlo. Si se las hubiera contado a otra persona se las habrían vuelto a decir. Pero él, mi bendito confidente, conoce mis secretos, y nunca más los cuenta. Oh, ¿qué puedes hacer tú que no tienes a Jesús a quien contarle tus problemas? Y lo peor de todo es que tienes más problemas por venir. Los tiempos pueden ser difíciles ahora, pero lo serían un día. Serán más difíciles cuando lleguen a su fin. Dicen que es duro vivir, pero es muy duro morir. Cuando uno viene a morir y tiene a Jesús con él, incluso entonces morir es un trabajo duro. Pero morir sin un Salvador, o mis amigos están dispuestos a arriesgarse, te enfrentarás al sombrío monarca y sin Salvador contigo. Recuerda, debes hacerlo, debes morir pronto. La cámara pronto quedará en silencio. No se oirá ningún sonido excepto el tic-tac del reloj que siempre indica el paso del tiempo. El médico dirá silencio y levante su dedo y susurre con voz reprimida. No puede durar muchos minutos más y la esposa y los hijos o el padre y la madre se pararán alrededor de tu cama y te mirarán como he mirado a algunos con un corazón triste, muy triste. Te mirarán un rato hasta que por fin el cambio de la muerte pase por tu rostro. Se ha ido, se dirá, y la mano levantada se volverá a dejar caer y el ojo se empeñará en la oscuridad, y luego la madre se volverá y dirá: oh, hijo mío, podría haber soportado todo esto si al final hubiera habido esperanza. Y cuando el ministro entre para consolar a la familia, le hará la pregunta al padre: ¿crees que tu hijo tenía interés en la sangre de Cristo? La respuesta será: oh Señor, no debemos juzgar, pero nunca vi algo así. Nunca tuve ninguna razón para tener esperanza. Ese es mi mayor dolor. Ahí podría enterrar a cada amigo sin una lágrima. En comparación con el entierro de un amigo mío, oh, parece una cosa tan horrible tener a uno aliado contigo por lazos de sangre y muerto en el infierno. Generalmente hablamos muy suavemente sobre los muertos. Decimos: bueno, esperamos. A veces decimos grandes mentiras porque sabemos que no esperamos nada. Deseamos que sea así, pero no podemos esperarlo. Nunca vimos ninguna base que nos llevara a la esperanza, pero no sería terrible si fuéramos lo suficientemente honestos como para mirar la terrible realidad a la cara. Si el esposo simplemente la mirara y dijera: ahí estaba mi esposa, era una mujer impía y descuidada. Sé que ella nunca dijo nada sobre el arrepentimiento y la fe, y si ella murió así, y tengo toda la razón para temer que lo hizo, entonces ella está apartada de Dios. Sería poco amable decirlo, pero es honesto que lo sepamos, que miremos a la temible verdad a la cara, oh mis compañeros, hermanos y hermanas, oh vosotros que sois socios conmigo de una vida inmortal. Un día nos volvemos a encontrar ante el trono de Dios, pero antes de que llegue ese momento cada uno de nosotros se separará y tomará diferentes caminos por las orillas del río de la muerte. Mi prójimo, ¿estás preparado para morir solo? Te hago esta pregunta nuevamente: ¿estás preparado para levantarte en el día del juicio sin un Salvador? ¿Estás dispuesto a correr todos los riesgos y enfrentarte a tu Hacedor cuando venga a juzgarte?
sin un abogado que defienda tu causa? ¿Estás preparado para escucharlo decir apartaos malditos? ¿Estás listo ahora para soportar la ira eterna de aquel que hiere y golpea una vez y además hiere para siempre? ¿O si haces tu cama en el infierno? Si estás preparado para ser condenado, si estás dispuesto a hacerlo, entonces vive en el pecado y disfruta de los placeres, o tendrás tu deseo. Pero si no lo harías, si entraras al cielo y fueras salvo, volveos, convertíos, porque moriréis, oh casa de Israel. Que Dios el Espíritu Santo te permita arrepentirte del pecado y creer en Jesús, y entonces tendrás una porción entre los que son santificados. Pero si no os arrepentís ni creéis, si moréis así, seréis expulsados de su presencia, para no tener nunca vida, gozo y libertad, mientras dure la eternidad. El Señor impida esto, por el bien de Jesús. Amén. Los amados castigados. Este sermón fue predicado la mañana del domingo 22 de noviembre de 1857 por Carlitos Haddon Spurgeon en The Music Hall, Royal Surrey Gardens. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 19.